Yo saludo especialmente a don Darío Calderón. Tengo el privilegio de conocerlo con mucha admiración por su calidad humana y también como profesional. Don Darío, bienvenido a este seminario y es un orgullo y un honor para nosotros tenerlo. Le cuento que van sumándose rápidamente y ya vamos a superar ligerito los 40, 50, 60 dirigentes, líderes de norte a sur del país, que tienen mucho interés en escuchar. Don Darío, pero muy buenas tardes. Me da gusto verlo siempre tan joven. ¿Ah? Está joven y dinámico como lo conocí hace años. Buenas tardes, Darío, y adelante. Muchas gracias, Rafael. Realmente para mí es un honor esta invitación que he recibido de la Cámara, que tú con tanta dignidad y con tanto patriotismo diriges y lo has mantenido en alto durante tantos años. Está muy cerca la época en que nos conocimos por allá por los 70 y no puedo olvidar tu tremendo patriotismo y cómo en un momento muy convulsionado del país fuiste capaz de agrupar a tu gente y transformarte en un líder nacional que se ha mantenido en alza y en la defensa de los valores patrióticos, más allá de los partidos políticos, hasta el día de hoy. Realmente para mí es un honor poder compartir, haber recibido tu invitación y poder compartir con un grupo tan selecto como el que veo aquí, de esta Confederación de Comercio Detallista y Turismo. Yo te agradezco infinitamente, Rafael. Ya, bueno, y para ti un fortísimo abrazo y te puedo decir cómo nos conocíamos cuando nos conocimos Márjaba, ya. Y bueno, a pesar de que tú eres un chileno, pero de corazón muy bien puesto, muy agradecido por esta invitación y aquí estoy a la disposición de ustedes. Lo mismo saludo a Carlos Boada, que tuvo la amabilidad de invitarme a participar en esto, a lo cual yo he accedido. Yo soy solamente un abogado que ha ejercido la profesión durante ya más de medio siglo. He visto lo que ha pasado desde el año 70 hasta hoy día y veo con mucha pesadumbre y no nos podemos restar, tal como en tu caso lo has mantenido, y realmente esto nos da juventud, nos da vida para no permitir que se destruya un país que con tanto esfuerzo logramos construir. Nosotros que nacimos ya hace algunas décadas en un país que éramos una provincia dentro de América Latina, donde mirábamos con admiración lo que ocurría en Argentina, lo que ocurría en Perú, lo que ocurría en Brasil, lo que ocurría en Venezuela, en Colombia, sin ir más lejos. ¿Para qué hablar del Norteamérica? En que teníamos cifras de desnutrición infantil monumentales. Se moría, no sé, eran unas cifras realmente pavorosas, ¿ya? Y que hoy día vemos con felicidad cómo hemos logrado superar la desnutrición infantil. Aprovecho comentarles que yo presido desde hace 15 años otra asociación, una asociación gremial también, como es la asociación Nutri Chile, que es la que agrupa al 80% de los concesionarios de la JUNAEF. Y me ha tocado de ver de cerca ya todo este crecimiento enorme que ha existido, toda esta labor social que ha ejecutado el país fundamentalmente en los últimos 40 años. En los últimos 40 años el avance del país ha sido sostenido, ha sido permanente, pero lamentablemente quienes debieron defender los valores que estaban impregnados desde finales de los 80 y durante estos 30 primeros años del siglo XXII, no fueron defendidos, y ahí hay una mea culpa que debemos asumir como empresarios y como chilenos. Además, desde el Estado no se puso tampoco freno a tremendos abusos que fueron cometidos en el sistema económico que nos está rigiendo. Hubo abusos y tenemos que asumirlo y admitirlo. El Estado no fue capaz de realmente responder a las expectativas y evitar
los excesos que se cometieron por parte de algunos malos empresarios. Por eso que yo privilegio instituciones como la tuya, que son las que están de la mano con el Chile de verdad. Tú con tu institución llegas a todos los más recónditos lugares de este país. A mí me toca también a través de Nutri Chile, esta asociación gremial, recorrer y conocer. Hoy día se entrega alimentación escolar a más de 4 millones de niños del sector de baja extracción social. En el 70% de esos niños es prácticamente la única alimentación que reciben en el día. Y por lo tanto, somos testigos de que evidentemente que estamos enfrentando un problema de desigualdad no menor. El problema estaba en cómo combatir esa desigualdad. Estaba en el método, porque no podemos sino estar de acuerdo de que aquí hubo errores que se cometieron, que aquí lamentablemente, sin abanderizarse con partidos políticos, ni con uno ni con otro, aquí Chile cambió y nos transformamos en un líder de Sudamérica. Los índices que nosotros alcanzamos, no solo en los ingresos per cápita, que son los mejores de Sudamérica, sino también en otros índices sociales, como son los índices de educación, los índices de nutrición infantil, los índices de calidad de salud, una serie de indicadores sociales que nos tienen a la par con los países más desarrollados del orbe. En todos los países del orbe existe miseria, existe desigualdad, pero yo creo que lograr erradicar esa desigualdad se logra solo con un trabajo perseverante y no se logra en función de imponer por decretos o por leyes obligaciones que no están de acuerdo con el sentir de una ciudadanía. Caigo ahora en todo este tema de lo que nos han pedido que exponga un poco hoy día cuál es mi visión con respecto a la nueva Constitución. Tengo que partir, obviamente, diciendo, oye, qué importante esto, que esto se nos pida en este mes de junio, que es precisamente el mes del comercio. Y este mes del comercio, ¿por qué se instituye en el mes de junio? Porque en el mes de junio nace y muere una persona, un chileno insigne, como fue don Diego Portales. Don Diego Portales nace por ahí por el mes de 5 de junio, alrededor de eso, de 1793, y es fusilado ya en un atentado por parte, en un motín, el famoso motín de Vidaurre, allá por el 15, nace el 15 de junio de 1793 y lo matan el día 6 de junio de 1837. Pero ¿qué nos quedó de él? ¿Por qué es una figura que realzamos con tanta fuerza? Porque él, asumiendo desde primero como pensador y luego tomando responsabilidades del Estado, ya asumiendo cargos de primer ministro, él ordena a los chilenos, tiene la virtud que no obstante ser un comerciante, a quien singularmente no había sido un buen comerciante, le había ido mal en sus negocios. Sin embargo, logra incorporarse en el aparato del Estado, erigirse como un líder de nuestra nación naciente en esa época, y a diferencia de todo el resto de Sudamérica, supo elegir a las personas adecuadas para redactar una constitución que fue señera en su momento y permaneció durante más de 100 años vigente. Esa constitución de 1833, en que está dirigida por, él selecciona más que él dirigir, él tenía conciencia de los principios que deben incorporarse, que necesitaba un país naciente como era el nuestro, en que ya habían habido una serie de deseos de estructurarse como país propiamente tal, y deseos de dictar constituciones. En 1824 habían fracasado después de la abdicación de O'Higgins, 1825 y 1826. En Sudamérica, en todas partes, estaban sucediéndose los motines revolucionarios y no tenían los gobiernos establecidos, duraban lo que duraba el nacimiento de un nuevo motín. Chile es el primer país que logramos organizar un Congreso Nacional. Ya, ese Congreso nace en 1831. ¿Ya?
Es el primer congreso y es importante recalcarlo, que nosotros tuvimos y fuimos el primer país de Sudamérica, solo comparable con los países de Norteamérica, en que nos supimos organizar y tuvimos y pudimos poner fin a esas luchas intestinas que provocaron la caída y la desorganización en todo el resto de América Latina. Andrés Bello, como digo, con la colaboración del insigne, Diego Portales, con la colaboración del insigne Andrés Bello, Mariano Gaña y otros distinguidos pensadores de la época, fueron quienes redactaron esa primera constitución que nos rigió desde 1833 hasta 1925, más de 100 años. Y uno la repasa hoy día y todavía encuentras artículos que son señeros. Fue un adelanto enorme, porque en el fondo, ¿de qué se tratan las constituciones? Las constituciones tienen como objetivo regir el poder político, organizarlo y reconocer los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero para hacerlo de buena forma, la Constitución debe adaptarse a la sociedad y no la sociedad adaptarse a la Constitución. Es fundamental que el Estado garantice dignidad humana como uno de los mayores valores. Esta dignidad humana es condición indispensable de la libertad humana, ¿ya? Yo por eso insisto en la necesidad de tener en cuenta todos estos principios básicos nuestros. Recordamos que nosotros somos un país que es descubierto ya por 1541 a 1546, en que estábamos a lo largo de este territorio habitado por algunos pueblos fundamentalmente indígenas, mapuches, ¿ya? Y somos y se incorporan a nuestro país a través de la cordillera de los Andes los incas que habitaban en Perú, y en esta búsqueda de minerales, porque se dieron cuenta que aquí podían encontrar esos minerales, pasan a través de la cordillera caminando porque no usaban el caballo, por allá por 1546 en adelante. Los indígenas, nuestro pueblo originario, se resiste a ello, y eso permitió detenerlos a la altura de la región del Maule de hoy día. En ese minuto se mezclan ya este pueblo originario de Chile verdadero, que fueron los mapuches, junto con los incas. Ellos estaban aún regidos desde España, reconocían ya, pero se estaban sublevando en la colonia española. Y el rey de España, que ya había sufrido una crisis en la famosa batalla de Flandes, tenía un ejército muy bien organizado. Y somos el primer país de América Latina que somos invadidos por un ejército regular. Ese ejército regular lo envía el rey de España precisamente a rescatarnos de los incas. Y se produce ahí la primera, y ahí parte el ejército de Chile. Con la colaboración de ese ejército enviado por el rey de España, logramos detener la invasión de los incas, ¿ya? Y quedan allí las huellas. Por eso que se llama el Camino del Inca, este camino que va pegado a nuestra cordillera, ¿ya? Y que es el camino que ellos siguieron para poder, en busca de los minerales que ellos tanto añoraban, para entregarlo al rey de España. Digo esto porque para aquellos que pretenden de que nosotros somos un país con tantas etnias, alrededor de 12 son las que están enumeradas en la nueva Constitución, ¿ya? Debemos entender de que por más de 300 años prácticamente, esos pueblos originarios nuestros de verdad se confundieron y se vincularon con los españoles, con los incas y con otros exploradores que vinieron en esas expediciones. Y recién nosotros, por allá por 1810, recordarán todos,
declaramos nuestra libertad siendo uno de los primeros países de Sudamérica, ¿ya?, de esta América del Sur, y declaramos nuestra libertad. Esto lo digo con el objeto de poder poner en claro, ¿ya?, de que este tema de la plurinacionalidad y el plurinacionalismo que estamos viendo hoy día reflejado en los primeros textos de esta Constitución que aún está en redacción, es algo que no nos convence. Nosotros somos un país unitario y somos iguales todos ante la ley, ¿ya? Por lo tanto, el que se nos pretenda ahora decir que no, aquí hay pueblos originarios que no solo los vamos a reconocer, sino que nos vamos a ir al otro lado de la balanza y vamos a dejar de ser los chilenos todos iguales. Y van a haber chilenos con privilegios, porque los pueblos indígenas que ellos están indicando son comunidades muy pequeñas que nos van a generar problemas de frontera, que nos van a generar problemas de convivencia. ¿Cómo es posible que comunidades que tienen no más de 2.800 habitantes tengan representantes ante el Congreso Nacional, tengan representantes en escaños reservados? No es que esté dentro de los 155 miembros de la Cámara de Constituyentes, no. Van a tener en el supuesto de esto que llaman hoy día Cámara de Diputados y Diputadas 12 escaños reservados. Es decir, parten con un nivel de superioridad respecto al resto de los chilenos en que no puedo sino sentirme absolutamente avasallado. Yo no puedo creer que nosotros en Chile nos convenzamos de que aquí no somos todos iguales. Sí, señor, somos todos iguales y castiguemos al que discrimina, pero no nos obligue que a eso supuestamente van a tener justicia propia, van a tener representación propia. Eso es inadmisible. Conspira contra un principio básico de nuestra convivencia. Dicho lo anterior, insistir en que es fundamental que el Estado nos garantice la dignidad humana, tal como la dijo el presidente Boric en este primer discurso, cuando hizo la mención a Estela Marín, ya, en la poetisa, que cuando ella se le descubre la palabra perdida, ¿qué es lo que ella se recordara de ella? Ella lo que quisiera que se le recordara una sola palabra, que es dignidad. Y yo creo que esa debe ser la base de cualquier texto constitucional. A través de eso es indispensable para nuestra libertad humana. También es indispensable la participación y la demarcación de la sostenibilidad económica, que debe ser el Estado en el uso de los recursos que administre dichos recursos. La transparencia es otro elemento que debe ser básico en la toma de decisión de nuestros agentes públicos a todos los niveles. La solidaridad, el respeto irrestricto a los derechos humanos y que todos tengamos igualdad de derechos y oportunidades. La sociedad exige un fortalecimiento del rol estatal en áreas tan importantes como los servicios básicos. Nos exige que el Estado nos garantice, obviamente, una buena calidad en salud pública, en educación y en previsión social. Necesitamos un Estado que aumente la capacidad de órgano regulador y protector para los sectores más vulnerables de la sociedad. Precisamente en salud, en educación, en previsión social y en los servicios básicos es donde mencionaba anteriormente que se han producido abusos, que no es tolerable y que existe la sensación a nivel país que los autores no fueron sancionados con la fuerza que correspondía sancionar. Los estados modernos en general consideran los aspectos orientadores del bien común y en la generación de cooperación e interacción es donde debe darse de manera natural entre la unidad entre el sector público y privado y una combinación virtuosa para un mejor desarrollo de los países.
Dicho lo anterior, sin embargo, y al cabo de estos 6 meses de redacción de esta nueva Constitución, nos encontramos lamentablemente con un texto que más que unirnos, nos está dividiendo. Es un hecho de la causa hoy día que este texto, con lo que lleva avanzado hasta hoy día, es un texto que va a culminar probablemente con una división muy, muy fuerte una vez que tengamos el texto definitivo. Yo por eso me quiero reservar la opinión, más allá de que uno puede estar o con el apruebo o con el rechazo, de que lo que sí tengo claridad absoluta de que esta no fue la Constitución que votamos. Yo voté por el apruebo. Cuando se votó el apruebo rechazo, yo voté por una nueva Constitución, porque no me cabe duda que esa Constitución, que no es una Constitución de 4 generales, como lo señaló el presidente o algún político ya en el país, es una Constitución que fue redactada por personas ya que eran fundamentalmente profesores, especialistas en derecho público y que a lo mejor estuvo impregnada de principios que ellos están absolutamente superados. Yo participo de la necesidad imperiosa que había que modificar la Constitución vigente al mes de noviembre del 2019, pero me siento engañado porque nunca pensé que íbamos a llegar a los extremos que estamos llegando con el texto hasta hoy día avanzado. Yo confío de que una vez que termine esta redacción, se levantarán voces más versadas que la nuestra para poder levantar las alternativas de rigor en esto que yo creo que es necesidad de poner la Constitución a la altura de los tiempos, necesidad indudablemente ya de reconocer la existencia de distintas culturas. ¿Qué bastaba? ¿Por qué nos tienen que señalar que somos un país plurinacional, ya, con distintos pueblos que nos habitan? Pero eso habría que decirlo, bastaba poner en su origen, que somos un país que en su origen estuvo constituido por distintas etnias, pero que hoy día, al cabo de más de 3 siglos, ya, somos un país uniforme, unitario, con igualdad de todos, de derechos y de obligaciones, y que hay una necesidad imperiosa de avanzar en la descentralización, pero no del modo como se está proponiendo hoy día. ¿Cómo es posible? Y allí nacen mis principales rechazos a lo que hasta ahora le he escrito. En primer lugar, mi rechazo más rotundo, y quizás ahí me castiga mi profesión de abogado, lo que ellos han hecho en el capítulo vinculado al Poder Judicial es inaceptable. Eso conspira contra las bases de nuestra institucionalidad. Así es como se destruyeron las democracias en muchos países de América Latina y en muchos países de Europa. No solo el problema fue en la Venezuela, en los Maduros, en los colombianos, etc. Señor, este es un problema que también se vio en los países del otro lado de la cortina de hierro en su tiempo. Destruir primero el poder judicial. El poder judicial no puede estar rebajado respecto al poder político y respecto al poder legislativo. Eso no es tolerable. No es tolerable ya que desde estos pueblos originarios tengan que tener una justicia propia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo vamos a legislar? Yo quiero, ustedes que conocen y viven el Chile real, conocen cuáles son el código, por ejemplo, o cuáles son las normas que rigen al pueblo mapuche, o al pueblo quechua, o al pueblo aymara, o al pueblo, bueno, ya se me olvidan los otros nombres, de Ayita. No tienen justicia, no tienen los tribunales como nosotros los entendemos, tienen otro sistema. Entonces vamos a tener que seguir viviendo conjuntamente en un solo país, pero en estos conflictos que naturalmente se van a producir entre distintas etnias o entre chilenos y esos pueblos originarios, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Si ustedes me dicen, no, es que lo vamos a solucionar en este Consejo Superior de Justicia, pero ¿cómo es posible? ¿De qué Consejo Superior de Justicia me están hablando? Un Consejo Superior
que tal como está redactado hoy día, va a estar electo por el poder político, por independientes, no por organizaciones. Va a estar integrado por representantes de las mismas etnias, con una minoría de personas letradas. Eso es inaceptable. Esta creación de estos tribunales, ya para conocer las causas vecinales o comunales, es inaceptable, porque nos estamos comprando un conflicto gigantesco por la falta de legislación en esos temas que no han sido el problema. Yo entiendo que nosotros tenemos un deber con respecto al pueblo araucano y con respecto a algunas otras etnias. ¿Ya? Para esa razón, ya el año 92 se hizo un censo en el gobierno de Patricio Aylwin. Nosotros entre el 92 y hoy día tenemos solamente 2 censos a los cuales podemos recurrir como una opinión sólida de cuántos éramos, o eran los pueblos originarios o aquellos que se declaraban descendientes de pueblos originarios. En el censo de 1992, gobierno de Patricio Aylwin, que hace el primer esfuerzo porque ya estábamos recibiendo los primeros mensajes que con apoyo extranjero, porque eso es indudable, estaba levantando algunos pueblos mapuches que estaban solicitando la reivindicación de sus tierras, con el objeto de poder hacer un registro nacional. ¿De qué estamos hablando? En ese censo se preguntó si usted se considera o no descendiente de un pueblo originario y de qué pueblo se considera descendiente. En ese momento hubo solamente 386.000 habitantes que se declararon descendientes de pueblos originarios. Con eso se hace el registro nacional indígena. Se fortalece la CONADI, la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, y se comienza en esta labor tendiente a poder reivindicarlo y poder restituirle derechos si los tuvieran. Posteriormente, esa cosa fue muy dificultosa, ¿ya? Inclusive, don Patricio Aylwin tuvo la virtud de decir, mire, además, yo quiero que estos mapuches, con su alma de profesor y maestro, además de abogado, yo quiero que ellos tengan un ingreso preferente a la Universidad del Estado. Y por lo tanto, los colegios y los 180 mejores alumnos de la región de la Araucanía van a tener un ingreso en la Universidad de Chile en un cupo reservado para ellos. Y como estos niños además van a necesitar vivir y alimentarse, vamos a construir una casa en Santiago, en el centro de Santiago, con el objeto que aquí el alumno descendiente de un pueblo originario de la Araucanía pueda venir a Santiago a vivir para poder acceder a esa Universidad de Chile, con alimentación gratuita, con pensión y alimentación gratuita. Eso se hizo en Chile. El ministro de Educación de la época era Ricardo Lagos Escobar. Él lo hizo, él participó en eso. Hemos conversado con él, al igual que con Sergio Beitar, que es otro, ya, perdónenme esto, que yo caiga en mi fanatismo, que somos institutanos, en el Instituto Nacional, donde nos educamos, ya, éramos compañeros con generaciones que venían de los sectores no más bajos de la población, pero sectores absolutamente emergentes que no tenían nuestros padres. Mi padre era un empleado público, mi madre profesora primaria, y accedí a un colegio de excelencia como fue el Instituto Nacional, que nos marcó. Tuve una educación de excelencia sin ninguna duda, porque de allí salté a la Universidad de Chile, y ambas instituciones que eran estatales, que yo confío que podamos recuperar al Instituto Nacional de esta ola que se ha venido en los últimos años, nos permitieron llegar a ser lo que somos. ¿Ya? Dicho lo anterior, perdónenme, es inaceptable este tema que hoy día nos estén imponiendo por decreto, estos privilegios con estas educaciones especiales y con toda esta burocracia. Por eso que mi principal crítica
a la Constitución, a lo que está redactado hasta hoy día. Yo no quiero ni instarlo, ni a un apruebo, ni a un rechazo. Yo solo quiero poner la luz en que debemos actuar una vez que tengamos el texto definitivo. Y yo creo que ahí, con más sabiduría que hoy día, vamos a poder centrar en las cosas que están malas y que cada uno pueda tomar la opción que quiera. Porque si bien tiene cosas malas la Constitución, sin embargo, como les decía al comienzo, también tiene cosas buenas. Hay cosas que no podemos negar, que es lo que está redactado hasta hoy día. Hay cosas positivas. Esta actualización al siglo XXII, esta actualización a la defensa del medio ambiente, al vivir sano, ¿ya? A la solidaridad, a un Estado que sea más activo y que en conjunto con la empresa privada ya fortalezca estos servicios básicos de educación, de salud y de previsión social. Si eso no lo puede hacer el Estado solo. Pero este concepto que hay ya de habernos dividido como nos están dividiendo con mira a esta descentralización incluso administrativa. Ahora paso al segundo capítulo, que es en cuanto a la organización política. Ya este deseo de transformar nuestro país en un país por territorios con una burocracia estatal increíble donde se crean, ya no tengo idea cuántos empleados públicos más, sin tener las bases para hacerlo, donde va a producir una colisión entre el Poder Ejecutivo, los alcaldes, los CORE, las instituciones comunales y todos estos nuevos centros que se crean y que se están propiciando en esta Constitución. Por eso yo confío que que se tiene que levantar ya una voz para que diga, momento, estamos todos de acuerdo, o una gran mayoría del país estuvimos de acuerdo, casi un 80%, en que queremos una nueva Constitución, pero no queremos esta Constitución que usted nos está entregando hoy día. Por favor, corríjame estas partes, corríjame el tema de la descentralización por decreto y esta generación de una burocracia municipal monumental por territorio. No los quiero agotar en ese tipo de cosas porque ya son cosas muy técnicas de decir, oye, ¿por qué me voy a crear una Dirección Nacional de Agua Regional? ¿Por qué me va? ¿Y quién va a dirigir los presupuestos? No es que vamos a hacer una tesorería comunal especial. ¿De qué estamos hablando? Una cosa es pedir la modernización del Estado, que es lo que debemos hacer, pero otra cosa es decirnos, este Estado gigante que tenemos hoy día, lo vamos a transformar en pequeños estados en cada uno de los territorios del país. Eso ya es lo que me mueve a que como están las cosas hoy día, será importante ya realmente que estemos atentos. Ya vendrán, como insisto, voces para poder entrar con mayor precisión en algunos temas. Pero hasta hoy día lo que está escrito es algo que realmente es inaceptable en algunos capítulos. Como esto se vota como un todo, no por parte, no sé cómo se va a generar el proyecto alternativo, pero yo confío que ojalá alguna mente clara levante una alternativa de un texto alternativo. Si no puede ser, no corresponde ya que la Constitución sea redactada con la manera como se eligieron a los constituyentes. Es cierto que estamos en un modelo que es ejemplar a nivel mundial. Es el único país del mundo en que hemos hecho una elección popular para elegir los redactores de la Constitución. No existe otro modelo, pero tengamos también la valentía de decir que lamentablemente nos equivocamos en la forma o nos equivocamos en la manera de elegir a quienes formaban esta Constitución. En todos los países del mundo, en todos, las constituciones están redactadas por un puñado de especialistas en la redacción, porque de otra manera es imposible tener un texto que pueda cubrir todo lo que deberá cubrir la Constitución. Temas que a ustedes en lo personal basta la lectura para que se den cuenta de que provoca un rechazo sin ninguna duda, por ejemplo, el derecho a huelga.
se lleve el derecho a huelga a una quimera en que no solo se permite ahora, se permitirá la agrupación sindical por rama, sino que también se declara legal la huelga por razones ajenas al contrato de trabajo del trabajador de vuestra empresa, ¿ya? Porque, señor, yo quiero protestar y vamos a protestar pidiendo la libertad de los presos políticos, que es un tema que está tan de moda. Y yo, señor, me declaro en huelga porque el sindicato de trabajadores del comercio detallista ha votado declarar en huelga mientras no se deje en libertad a los presos políticos. ¿Qué tengo que ver yo, un pequeño y mediano empresario, como son todos ustedes, ya, en ese conflicto que es un conflicto nacional que no corresponde, ya, a nosotros poder, no tenemos las armas para poder precaver y poder corregir ese oficio? Por eso que yo los llamo con bastante preocupación a que ojalá en el tiempo que falta de aquí al 4 de julio se corrijan algunas cosas, y desde el 4 de junio en adelante quizás podremos volver a encontrarnos para poder hablar con mayor propiedad, para no estarlos agotando con temas de las reformas tributarias, de las reformas laborales, una serie de cosas. Ya de la cantidad, son 499 artículos, que en el mejor de los casos, según me dicen constituyentes amigos, van a llegar probablemente alrededor de 300, 350. Es una locura. Es una locura. No son, si la Constitución es la ley de las leyes, no la batalla de las batallas, es la ley de las leyes. Debe establecer los principios y dejar a los legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, ya, que transfieran esos principios básicos establecidos en nuestra Constitución por nuestra estructura piramidal a leyes que nos permitan plasmar en la práctica ese viejo anhelo de que seamos realmente un país más justo y más solidario. Yo, en fin, les agradezco enormemente. Ya no quiero extenderme más en este tema. Prefiero quedar a vuestra disposición. Si quieren, por lo que conversaba con Carlos Boá, me decía que es probable que alguno quiera hacer alguna consulta, que hagamos algún diálogo. Estoy abierto a ello, pero mis ideas gruesas están explicitadas. Mi idea gruesa es que hoy día, como está la Constitución, yo rechazo los capítulos relativos a Poder Judicial entero. No hay un solo artículo dentro del capítulo del Poder Judicial que sea un artículo que pueda contar con nuestra aprobación. En segundo lugar, rechazo el concepto de que somos un Estado plurinacional, ¿ya? Porque nosotros somos un Estado unitario, y si fuimos plurinacionales, fuimos en el origen, no hoy día. No nos pueden coartar y terminar con la libertad y con la igualdad ante la ley. No es posible que sometido a un conflicto de cualquier tipo, vecinal, comunal, de lo que sea, hayan personas con privilegios respecto de otros. Eso no es posible, no es tolerable. Y en tercer lugar, creo que el sistema político no puede ser que lleguemos a un sistema unicameral donde se suprime el Senado, que hemos visto en nuestra historia de estos casi 200 años de libertarios en Chile, que el Senado ha sido el gran freno para locuras que se han cometido en cámaras de diputados con el respeto de los señores parlamentarios. ¿Ya? Siempre el Senado ha puesto la voz serena, ¿ya? Y no podemos transformarnos hoy día en un país centroamericano, no quiero mencionar a ninguno para no herir, en que una tropa de personas sin ningún tipo de preparación, en que se dé cabida a los independientes. O sea, ¿cómo le voy a dar cabida a los independientes como se hizo en esta constituyente? Si ser independiente precisamente es no tener ningún grupo. Ser independiente porque yo no me afilio, no me siento identificado con nadie, soy yo solo. No, pero es que usted va a tener que formarse. No, señor, con eso no puedo estar. Bueno, les agradezco mucho, muy agradecido y quedo a vuestra disposición. Yendo a lo que han hablado quienes me han antecedido ahí en el uso de la palabra ahora, bueno, omití
saludar a muchos amigos que veo aquí a través de la pantalla. Como estamos en un país que vamos a ir a la inclusividad con paridad de género entre hombres y mujeres, no puede ser otra la primera que Soledad Recabarren, que es una distinguida colega abogado con una gran especialidad en el derecho tributario, que también ha conocido ese derecho tributario a los dos lados del mesón. Ha sido una distinguida funcionaria en el Servicio de Impuestos Internos y hoy día una distinguidísima abogada que yo creo que tiene mucho que aportar, ¿ya?, en todo lo relativo a estos temas que se están discutiendo hoy día. Respondiendo un poco las consultas de algunos de ustedes que tomé nota. Junto con ella también quiero agradecerle que participó, y por ahí lo vi, el rector de la Universidad Central, nuestro gran amigo Santiago González, ex ministro de Minería, ¿ya?, y que es un hombre muy destacado y siempre permanentemente preocupado del quehacer nacional. ¿Qué diría yo a doña María Inés? ¿Ya? A doña María Inés, que se refirió al tema de la Araucanía. A nosotros nos duele profundamente, al igual que a ti, lo que está ocurriendo en la Araucanía. Yo, desde hace muchísimos años, por allá por finales de los 70, comencé a veranear en la linda Araucanía, en la localidad de Pucón. Hasta el día de hoy, todos los febreros, enero y febrero, compartí, allí crecieron mis hijos, hoy día mis nietos, y todos amamos la Araucanía. Y realmente tal cual como tú lo dices, ver hoy día de la manera como la falta de seguridad que tenemos quienes concurrimos habitualmente para allá, realmente es dramático. Realmente es algo que nos conmueve y que tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar porque se quiera o no, y por responsabilidades, pienso yo, de nuestros gobernantes. A partir de los años 80 en adelante, hubo una invasión por parte de países extranjeros que tomaron desde allí células que en su momento los distintos presidentes lamentablemente no tuvieron la energía para reprimir. Están ahí todos los informes desde el gobierno de Elwin prácticamente en adelante, donde se señalaba ya por el Cuerpo de Carabineros, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, que Chile estaba siendo penetrado por agentes terroristas de distintos países de América Latina y de Europa, que estaban con los recursos para armar todo lo que nos han armado. Estoy contigo que es una minoría, pero esa minoría hay que reprimirla, ya, con respeto profundo hacia los derechos humanos y demostrando con una campaña realmente didáctica, porque no tengo duda de que los mapuches, los araucanos, hoy día siempre han sido personas de esfuerzo, personas leales, grandes servidores de la patria que han alcanzado altas dignidades por lo demás, y no es justo generalizar, pensar de que todos ellos son quienes están involucrados en esto. Ahora, yo felicito la multiplicación que han tenido los mapuches, porque volviendo a este tema de los países originarios, el censo del 92 les decía que los que se declararon en pueblo originario eran 390.000. A los 10 años se declararon 800.000. Y hoy día estamos hablando de 1.200.000. Es decir, bendita la capacidad de reproducción que tienen, o no sé de dónde salieron, porque yo pienso que no somos un país y somos pluriculturales, lo fuimos hace muchos años atrás, pero todos tenemos sangre mapuche, sangre europea, sangre sajona, de todo tipo, y somos un país unitario y somos un país que preservamos el orden y el respeto a las distintas profesiones. El problema de seguridad, en consecuencia, es un problema relevante, es un problema que además ataca transversalmente a la sociedad chilena. Lo vivimos no solo en la Araucanía, sino que lo vivimos en todos los barrios del país. Tú vivas en el barrio Alto, más al oriente de la Plaza Italia, o lo veías al poniente, o lo veías en el sector poniente de la región metropolitana, que es la que se caracteriza, que por el centralismo es la que tiene los mayores adelantos. Pero aquí se vive un problema muy serio y muy grave que tiene que ser afrontado como corresponde. No es tarea de la Constitución. Yo creo que hoy día tenemos las armas como reprimirlo,
pero tenemos que tener presidentes o dirigentes ya en el Parlamento que doten a las fuerzas de seguridad de los recursos necesarios para poder enfrentar con nuevas tecnologías este terrorismo del siglo XXII. Porque esas fuerzas son mapuches, ese puñadito de mapuches que están siendo víctimas de este tratamiento por parte de empresarios de grupos terroristas extranjeros anárquicos, como siempre ha habido en la historia de la humanidad, ¿ya? Están utilizando otro tipo de armamento, se están coludiendo con otra plaga y lacra que nos está invadiendo la sociedad por todas partes, que es el narcotráfico. Nosotros para el narcotráfico no necesitamos modificar la Constitución. Nosotros para evitar y para corregir la violencia no necesitamos ya modificar la Constitución. Por el contrario, necesitamos ser más humanos, preocuparnos y admitir que hay una tremenda desigualdad, mejorar la educación, mejorar los clubes deportivos, mejorar los centros de Marde, educar, porque es la única manera, con una educación como se ha logrado en Chile en los últimos 50 años del siglo pasado, llegar a ser un pueblo como somos hoy día. A don Antonio de la Torre de Concepción, que nos plantea el problema económico, tiene toda la razón del mundo. Cuando hoy día leemos con una sorpresa infinita que la tasa que la inflación, ya estamos nuevamente en los 2 dígitos, números que no conocíamos desde hace más de 30 años. Es increíble lo que está ocurriendo y cómo se nos está yendo de las manos todo este desarrollo sólido, este manejo de las finanzas públicas que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Yo creo que aquí, efectivamente, hoy día también enfrentamos un problema mundial, pero que no sea esa la excusa para no mantener la solidez en instituciones que permitan hacer de Chile un país que podamos nosotros enfrentar con aporte de capitales extranjeros, con aporte de capital privado y con eficiencia en la minería, en la pesca, en los sectores donde somos privilegiados, poder enfrentar esta racha que tenemos que está afectando a todo el mundo. Porque también es impensado que en países como Estados Unidos ya estén llegando a la tasa ya de alza del costo de la vida del tamaño como está haciendo. Es cierto que la guerra de Ucrania está afectando, es cierto que estamos a puertas de una crisis alimentaria grave a nivel mundial, porque la guerra de Ucrania con Rusia está afectando el corazón de países donde se cultiva el trigo, desde donde se mueven las materias primas, y eso nos está afectando a todos por igual. La guerra, ustedes a lo mejor leyeron el día lunes, ya quien habría pensado que en Alemania ya el primer ministro está llamando a abastecerse para tener por lo menos un abastecimiento de agua y de alimentos por un plazo de 30 días, porque teme que la guerra tome un carácter ya que se transforma y que no les permita alimentarse ni tener esos requisitos mínimos. Así que obviamente comparto íntegramente con ustedes, don Antonio, la necesidad de fortalecer, terminar con las incertidumbres que impiden la inversión en zonas estratégicas. Don Germán Dastres, de la Cuarta Región. Él es de Santiago. Habló de Santiago, yo entendí que estaba hablando por la Cuarta Región, ¿ya? Que nos habla, sin embargo, con una dosis de optimismo, que yo la alabo porque yo también la comparto. Yo creo que no todo está escrito hoy día. Yo creo que aún es momento de que nosotros reaccionemos. Es cierto, ¿qué duda cabe? Que hoy día tenemos 2 Chiles. Tenemos el Chile donde tenemos todo tipo de facilidades, donde tenemos una educación buena, donde tenemos una salud ya que podemos cubrir, pero hay otro Chile terrible a la cual no le ha llegado este desarrollo económico. Y yo creo que nuestro esfuerzo parte por las pequeñas cosas, porque nosotros en nuestra vida personal, en la actitud que tenemos con el más débil, en la actitud que tenemos con el trabajador de nuestra empresa, con el sector más necesitado del país, tengamos una actitud bondadosa.
ya ayudémoslo. Si podemos colaborarle a que los hijos de esos hombres tengan una buena educación, hagámoslo, porque hoy día lamentablemente el esfuerzo que se hizo por superar y por mejorar la educación fracasó rotundamente. Hoy día el drama que tenemos un país con muchos profesionales y que sin embargo luego de un alto endeudamiento familiar por una mala política educacional no tienen dónde emplearse. Tenemos un número de colegios que se decidieron que fueran los emblemáticos, porque son y eran los principales vehículos de movilización social. También por una mala política educacional, ya lamentablemente terminaron, y el ejemplo que era para nosotros ser institutano o ser hispano o ser lastarrino por los de la capital, pero al igual que en la capital son dos emblemáticos, pero hay a lo largo de todo Chile colegios emblemáticos que es indispensable tenerlo, porque ahí está el ejemplo que el joven del barrio, que es más esforzado que el vecino, si va a ese colegio, va a demostrar y va a ser un fenómeno espejo para todos los amigos del barrio. Por eso que, sin ninguna duda, que este desprestigio de los partidos políticos, que lo comparto, porque la división que están sufriendo hoy día, tanto la derecha como el centro y como la izquierda, es indudable, es innegable, porque aquí no es posible que la derecha tenga todas las voces que tiene y que si tienen principios básicos como los tienen ellos, no son capaces de unirse. Por el lado nuestro, yo siempre me he declarado, yo soy Concertación, ¿ya? Yo nunca he dejado de participar en partidos laicos, socialistas y democráticos, para no decir radicales, ¿ya? Pero nosotros también hemos sufrido lo mismo, al igual como lo ha ocurrido con el Partido Monetario Cristiano, al igual como ocurrió con el PPD, etcétera, etcétera. También ha sufrido la izquierda, una izquierda que ha sido absorbida por la izquierda radical. ¿Cómo es posible que esa izquierda democrática haya sido subsumida? Y ahí está la causa, el problema de esta Constitución, que aquellos que no votaron por el apruebo y que se retiraron y no quisieron firmar el acuerdo después del estallido social, se transformaron en los voceros. Y recurriendo a lo que planteaba don Joachim Altamirano, la necesidad de que realmente este trabajo lo hagamos a través de redes sociales. El mundo cambió, la revolución tecnológica nos permite hoy día, ya nos evita la necesidad de ir a la asamblea de un partido político a tratar de obtener las preferencias. Hoy día todo esto se hace a través de redes sociales que tienen además una capacidad y una inteligencia y un conocimiento hasta el punto más remoto del país, saber que en ese barrio, de esa esquina, de Arica, ya en esa comuna viven 8 personas, que 4 personas votan de esta manera, que les gusta tal cosa, que les gusta tal otra. Solo quiero terminar con una anécdota, ya que me la comentó un alto dignatario del país, de que esta elección de los constituyentes se produce por primera vez en nuestra historia electoral el uso de las redes sociales para la elección de un constituyente, como lo fue, cómo se forma el Partido del Pueblo. Si ustedes piensan cómo se forma el Partido del Pueblo, fueron personas individuales que se levantó una utilizando la red social y sabiendo que en el barrio, en la comuna de San Miguel, en la calle Tanto, etcétera, había 4 manzanas. Es que el problema que hay ahí es que hay un centro social, un centro de madre, club deportivo, pero que no tienen agua. Y empezó a levantar uno a cada una de esas personas sin conocerlo, para ir a proponerle que hicieran asamblea. Fue a visitar sus casas, decirle: señor, yo le voy a dar agua, ¿por qué no firma acá y me elige a mí constituyente y yo le garantizo que usted va a tener agua? Y de esa manera logró estructurarse, y de esa manera fue hecho en muchas comunas del país cómo se eligieron estos famosos representantes de la lista del pueblo, que una vez electos no han sido capaces tampoco de organizarse, y que uno piensa de una manera, otro piensa de otra. Entonces, también tenemos ahí un problema serio, que es el problema de la crisis de los partidos políticos.
pero por sobre todas las cosas yo creo que aquí, en instituciones como las que ustedes tienen, bajo la dirección de un hombre tan patriota y tan por sobre todas las cosas, por sobre el bien y el mal, admirado, respetado y querido por moros y cristianos como es Rafael Cuncille, será capaz de organizarlo utilizando, Rafael, las armas que nos da el progreso, utilizando las redes sociales. Ya yo creo que se puede recurrir a algunos especialistas que en distintos temas se puedan hacer pequeñas cartillas, porque no se trata de conocerse ya las 499 artículos, que a lo mejor van a ser un poco menos, pero deberíamos ser capaces de hacer pequeñas cartillas con dirección tal como las preguntas que ustedes llevaron a la presidenta de la Comisión Constituyente. Preguntas orientadas a los agricultores de la sexta región. Están muy bien explicitadas, ¿ya? Y explicarle, mire señor, o señor agricultor o señora agricultora, si usted ya tenga presente que va a votar el 4 de septiembre, pero en lo que a usted corresponde, en lo que le afecta de esta manera, si usted vota apruebo, y de esta manera, por eso que usted debe votar rechazo, o viceversa. Yo aún así confío, soy optimista, confío que aparecerá alguien, que el presidente de la República, que es un hombre que a lo menos debemos reconocerle su amor por la historia, verá los ejemplos que hemos tenido en el país y que en momentos muy complicados ya de nuestro país surgió una voz que fue capaz de liderar esta tremenda división que sufrimos en el pasado y que estamos viendo muy cercana en nuestros próximos días. Yo te agradezco, Rafael, que mantengas tu buena salud, tu energía. A todos ustedes les deseo éxito total en los negocios y tengamos fe y optimismo que no nos van a ganar esta pelea.